Gracias por acompañarnos tan temprano este lunes. Bienvenidos a este lunes. Si lo dice el señor presidente, será que será lunes, ¿eh? Pero bienvenidos, por eso se lo decimos todos los días, a la realidad. Es martes. La realidad que diariamente pasa por Minuto 1 en la pantalla de C5N, el canal líder de noticias en la Argentina, el que te ha mostrado y te seguirá mostrando mientras los otros te escondían la realidad, y el que te ha contado mientras los otros nada te contaban la realidad en estos 3 años y medio en la República Argentina. Y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag #SinPlanB. Sin Plan B, sálvese quien pueda, podríamos agregar. Lo dijo hoy el presidente del Banco Central de la República Argentina. Lo que está demostrando realmente, como lo venimos señalando desde la semana pasada, que estamos en medio de la emergencia con un gobierno en emergencia, con un gobierno que no atina y que, como un boxeador cuando está groggy, que no responde, así está en este momento el gobierno de Mauricio Macri. Y con un presidente, ayer lo decíamos, que se permite en el medio de la crisis seguir adelante con su torneo de fútbol. Jugó, se supo hoy, 20 minutos Macri mientras el país recibía los primeros cimbronazos de la peor devaluación de los últimos tiempos, mientras la emergencia se llevaba al delegado del fondo en la Argentina, mucho más rico de cuando llegó, Nicolás Dujovne, y un nuevo ministro asumió en el día de hoy. Muy pobre lo de Hernán Lacunza cuando dio hoy una conferencia de prensa sin ningún tipo de anuncios en medio de la emergencia. Un ministro de emergencia en medio de la emergencia que solo llega para tratar de mantener en orden las variables, para que la economía de Macri no se desmadre más de lo que han llevado a este punto profundo de recesión e inoperancia que tiene el gobierno de Macri. Lacunza, esto decía hoy cuando asumía. Que es garantizar la estabilidad del tipo de cambio como objetivo de primer orden en este periodo electoral. ¿Por qué esto? Porque entendemos que en entornos de incertidumbre, como típicamente caracterizan a los procesos electorales en Argentina, y este no es la excepción, está a la vista, tenemos razones suficientes en ese marco para pensar que tras la calada de la semana pasada el tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio, definido como aquel que balancea, equilibra intertemporalmente la relación comercial y financiera de Argentina con el resto del mundo, para decirlo en criollo, y también como consenso entre los analistas, y en particular como lo ha manifestado el candidato que más votos obtuvo en las recientes elecciones primarias. No hace falta un tipo de cambio más alto. Bueno, ahí lo tenía a Hernán Lacunza, se lo decía, muy pobre, se entiende que es un ministro de emergencia en la emergencia, que no dijo absolutamente nada sobre las urgencias de esta Argentina devaluada adrede la semana pasada por el propio Mauricio Macri, y sí apoyándose mucho en las consideraciones públicas que ha hecho el más votado, Alberto Fernández, diciendo que el tipo de cambio ya está, y pareciera que el mercado ya le está haciendo más caso a Alberto Fernández que a las propias autoridades. No tienen plan B, lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Hoy, entre otras cosas, lo terminó admitiendo el propio Sam Leris. Escúchelo. Con respecto a la volatilidad que se puede plantear estos días, si se está pensando en un plan B, y en ese caso, ¿cuál sería? Plan B, no. Estamos trabajando muy convencidos de lo que hacemos.
Creemos que el esquema monetario actual, con los ajustes que hicimos y que iremos haciendo hacia adelante, va a permitir retomar, después de probablemente esto que decía, esta suba de la inflación en los meses de agosto y septiembre, va a permitir retomar el sendero de baja de la inflación y reanclar las expectativas. Muchas gracias a todos. Se molestó por la pregunta de Darío Gaño y se levantó y se fue finalmente, sin plan B. Ahí escuchan, son las máximas autoridades, siguen actuando de manera tan irresponsable como lo han hecho en estos últimos 3 años y medio. Por eso han llevado a la Argentina a este estado de emergencia en el que nos encontramos. Y la verdad, no me gusta autorreferenciarme, pero como lo venimos marcando desde la semana pasada, la hecatombe política que ha sufrido este gobierno, que se suma a la hecatombe económica que nos ha dejado y nos está dejando Mauricio Macri, ahora hay que sumarle el profundo malestar interno en la Alianza Cambiemos. Están todos peleados con todos. Los radicales ya ni aparecen en las reuniones. Y como les comenté la semana pasada, anoche ella misma lo dijo, asumió el control de la campaña Elisa Carrió. Se ha puesto Elisa Carrió, y ella misma lo dijo anoche, de vocera oficial del gobierno. Una Carrió cada vez más peligrosa, que no solamente habla por ella misma, sino que en sus conceptos cada vez demuestra más los rasgos autoritarios que tiene este gobierno y el peligro de en este sálvese quien pueda, que es el gobierno de Macri, y la Alianza Cambiemos, estén dispuestos a todo. La amenaza que lanzó anoche Elisa Carrió al periodismo es muy grave. De esto hoy no se han hecho eco los titulares de los diarios como lo hacían hasta hace tiempo, cuando estaban subidos a la ola amarilla y en la campaña del relato oficialista, y cualquier frase de cualquier persona les venía bien para hablar en contra de la oposición. Amenaza velada en el medio de un gobierno de emergencia, irresponsables como están, dispuestos a todos. Escúchela, Elisa Carrió. Y vamos a condenar a quien, a través de los diarios, comunique reuniones falsas y pretenda al mismo tiempo tambalear al presidente. Somos conscientes de quiénes son, no había que decirlo, era evidente. Como es evidente, miren que todos, usted lo sabe, yo estuve al lado del presidente los últimos 3 días y con reuniones permanentes en los Abrocos, pero ningún diario lo registra, porque lo que sucede realmente no está registrado en los diarios. Entonces yo le pido a los periodistas que den información real y que tengan en cuenta que hay gente interesada en ya casi una transición para Alberto Fernández, afuera y adentro. Y Alberto Fernández... ¿Adentro del gobierno también? Podría haber en algún momento. Carrió, quien se ha asumido en estos años como fiscal de la República, como la República, ahora asume en condición de qué. ¿Usted la escuchó cómo comenzó? Vamos a condenar. ¿Quién es ella para condenar? No, ¿sabe lo que pasa? Me rectifico. Dejan los dedos pegados. Demuestran con eso que dice Carrió cómo mandaron a la cárcel por decisión de ellos gente inocente, por decisión de Macri y porque Carrió estaba detrás acicalando esos mensajes de odio y de venganza. Vamos a condenar. Ahora lo que le falta a los periodistas, empiecen con los propios que se les dieron vuelta y que están diciendo peores barbaridades, porque aquí, señora Carrió, se lo dije, se lo advertí al presidente, vamos a defender la institucionalidad como ninguno de sus amigos que se han dado vuelta ahora lo están haciendo.
Fíjese, señora Carrió, para qué lado dispara. Cuando usted se burlaba y nos tildaba de delincuente a los que trabajábamos en este canal, acá vamos a defender la institucionalidad. No se arrogue más del mal que han hecho en estos 3 años y medio a la Argentina. Están desconcertados y están peligrosos en esta etapa final del gobierno macrista. Al menos FOPEA y ADEPA se despertaron y condenaron estos dichos de Carrió. FOPEA rechaza las declaraciones de Elisa Carrió, quien alertó que desde el oficialismo iban a condenar a quien a través de los diarios comunique reuniones falsas, y lo relacionó con un intento de hacer tambalear al presidente Mauricio Macri. FOPEA está comprometida con la lucha contra la difusión de noticias falsas, pero la advertencia de Elisa Carrió puede interpretarse como un intento de censura. Además, constituye una atribución de la justicia condenar algún tipo de delito, si eso fuese así, como se lo acabo de decir. Además, cuando la señora Elisa Carrió condenó las tapas falsas, por ejemplo, del diario Clarín, armadas para que ellos lleguen al poder? ¿Cuándo Cambiemos condenó alguna tapa falsa? Nunca, porque son parte de un mismo poder político, mediático y judicial que ha gobernado de la forma autoritaria en que anoche dijo Carrió la República Argentina. Y ADEPA, que también se despertó, en este sentido ADEPA manifiesta su preocupación por las expresiones equívocas y desafortunadas de Elisa Carrió en un programa periodístico de televisión que podrían interpretarse como una velada amenaza a la labor periodística. Qué pena que el señor Joaquín Morales Solá, que tantas veces se ha rasgado las vestiduras por la República, no la paró y no le aclaró anoche mismo a la señora Carrió que estaba amenazando el trabajo periodístico en la Argentina. Y por último, ¿se acuerdan que anoche les hablé cuando terminaba la reunión esa en Olivos y yo me preguntaba lo mismo? ¿Cuántas mueblerías va a instalar ya Cambiemos porque están haciendo mesas de diálogo? Bueno, estamos, parece, alineados en el pensamiento con el colega Jorge Asís, que puso la mueblería del convaleciente tercer gobierno radical que preside Mauricio, el ángel exterminador, exhibe su 25ª mesa de conducción política de lunes, tan inútil como las 24 mesas anteriores. Y además, discúlpenme, ¿no? Pero yo me pregunto, la CUNSA asumió hoy, no dijo nada, convoca a un diálogo con economistas de la oposición. ¿Usted se da cuenta, así como bien lo dice Jorge Así, que anoche lo decíamos acá, estas mesas de conducción que el gobierno ya no sé por cuántas va? ¿Cuántas veces este gobierno ha convocado? La última vez hace muy poco, los 10 puntos. ¿Por qué Frigerio no le dice, mirá Hernán, los tengo acá? Porque tal vez ni eso, capaz que ni tomaron en cuenta las carpetas que le dejaron los dirigentes políticos. ¿Se da cuenta que a este gobierno solo le interesa ganar tiempo? Porque reitero, ¿para qué sirvieron los 10 puntos famosos que convocaron a gobernadores, a dirigentes de la oposición, para que les acerquen ideas? Y hoy la CUNSA lo primero que hace es convocar a reuniones de diálogo a economistas de la oposición. ¿Tan perdidos están que no saben qué hacer? Vamos a ver cómo reaccionaron hoy los mercados en este martes. El dólar, y sí, podemos hablar ya del dólar Alberto, ¿no? Porque se ubicó ahí, 57,39, y el riesgo país bajó un poquito, muy poco, sigue muy alto, 1.859
punto. Pero las noticias, Fernando, y con esto te doy las buenas noches, son las reservas del Banco Central que se van, ¿no? ¿Cómo está, Fernando? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Alberto Fernández pedía que cuiden las reservas. Eso es lo que dijo que iba a hacer hoy el ministro Hernán Lacunza. Eso es lo que dijo que iba a hacer el presidente del Banco Central, Guido Sanley. Eso es lo que parece que no hicieron ni uno ni otros. Hoy cayeron en 3.100 millones, 3.016 millones las reservas. Buena parte de esta caída, la de hoy, se explica porque el desplome de los títulos... Perdón, Fernando. ¿Hoy solamente cayeron esa cifra? Hoy cayeron 3.016 millones. Desde las pasos, casi 7.000, 6.920 millones, esto es en una semana. Y desde el último desembolso del FMI, allá por julio, hace poquito, un mes y algunos días, van cerca de 10.000 millones, 9.300 millones, lo que se perdió en este periodo. Pero la caída de hoy tiene un motivo puntual. El desplome de los títulos públicos, lo que conocemos como la suba del riesgo país, hizo que los bancos acreedores de la Argentina activen una garantía por un crédito que le habían otorgado al Ministerio de Economía. Como el Ministerio de Economía no lo podía pagar, tuvo que cancelar este crédito. Y esto lo que demuestra es que las reservas internacionales, este número que tenemos ahí, 59.390 millones, que es lo que hay hoy en el Banco Central, es todo alquilado. Muy poquitas de esas reservas son los que son verdaderas reservas de libre disponibilidad para el país. Hay algunos que estiman que están en los 15.000 millones de dólares, algunos un poquito más, algunos un poquito menos, pero pongamos entre 15 y 20.000 millones es el consenso que son las verdaderas reservas. Ahora, hoy el Banco Central salió a vender, puso guita en el mercado para parar la suba del dólar, ¿no? Vendió 105 millones de dólares más los 60 millones que vende el Tesoro. Esa fue la oferta de divisas que hubo hoy. Además de la oferta de divisas de los bancos comerciales que hoy tenían como último día para desprenderse de dólares, para ajustarse a la normativa del Banco Central. Así que mañana vamos a ver verdaderamente si hay un dólar que se estabiliza en 57, si el gobierno logró generar alguna credibilidad para establecer el dólar ahí, o si se lo siguen llevando puesto al Banco Central y al Ministerio de Economía y les van por las reservas baratas del Banco Central. Y hoy rompió el silencio el Fondo Monetario Internacional, que ya no se juega tanto por el gobierno de Mauricio Macri. Su vocero, a través de la red social Twitter, dijo: seguimos de cerca los desarrollos recientes en Argentina y estamos en diálogo continuo con las autoridades mientras trabajan en sus planes de política para abordar la difícil situación que enfrenta el país. Un equipo técnico del fondo viajará a Buenos Aires pronto. Ahí, Gustavo, hay dos observaciones muy interesantes. Primero, que ya no está... Duró poco el amor. ¿Dónde estará Christine Lagarde? Que Macri estaba tan enamorado de Christine Lagarde. ¿Dónde estará Christine Lagarde? Que vemos ahora que a través de Twitter le dicen: lo seguimos de cerca, pronto iremos a la Argentina. Ya ni fecha ponen. Cambió hasta el lenguaje, ¿no?, de la comunicación. Sí, Gustavo, me parece que lo más interesante es cómo cambia el lenguaje. Hasta ahora siempre salían con un comunicado de apoyo a las medidas que se tomaban, de respaldo, garantizando la continuidad. Hoy toman una cierta distancia, dice que siguen de cerca, que siguen conversando y que pronto va a estar enviando una misión. Se suponía que la misión tenía que estar esta semana en Buenos Aires, no pronto, sino esta semana. Esa misión tiene que revisar el cumplimiento de acuerdo del segundo trimestre en Economía y en el Banco Central. Dice, bueno, pero eso lo cumplimos, ¿qué problema hay si lo cumplimos? Bueno, en el fondo se jugaron mucho por la Argentina, pero tampoco se van a inmolar. Saben que si bien se cumplió en ese periodo, las condiciones hoy cambiaron y eso es lo que van a venir a ver a Argentina. ¿Cuáles fueron los cambios y cómo quedó parado el gobierno después de la pérdida de las elecciones y después de la devaluación que le siguió? Sí, no nos olvidemos que el Fondo Monetario Internacional, este mismo Fondo Monetario Internacional, de un día para el otro le soltó la mano a Fernando de la Rúa después de tanto apoyo. Es el Fondo Monetario, era uno de los problemas cuando en forma inconsulta
porque ahora el gobierno convoca, habla, dialoga, pero cuando Macri fue al fondo fue una decisión personal, unilateral del gobierno de Macri, no consultó a ningún argentino. Y otra vez nos metieron en un gran problema. Habló Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, que habló sobre la situación económica de la Argentina, ¿no? Dijo, Macri comenzó con una pizarra casi limpia, esto es la herencia, venía con una muy buena herencia, en palabras de Stiglitz, y pidió prestado demasiado. Apostó en grande y apostó mal. Argentina puede evitar la reestructuración de sus bonos si los funcionarios revierten a tiempo las medidas de austeridad que sofocan el crecimiento para estimular el crecimiento económico y eludir una crisis de deuda. En realidad, esto es lo que está planteando ya Alberto Fernández, no este gobierno. ¿Qué dice desde un primer momento Alberto Fernández? Voy a encender la economía, cosa que Macri hizo todo lo contrario. Macri apagó la economía. Macri apagó la economía argentina, la puso en un nivel de recesión profunda y apagó todo. Y todo realmente se cayó en la Argentina. Por el contrario, lo que promete y va a hacer Alberto Fernández, porque lo hizo junto a Kirchner en el 2003, es encender nuevamente todos los motores de la economía para que el mercado interno, ese que Macri desaprovechó, comience a funcionar y reactive la economía argentina. No había tanto, pero en la persecución y el odio que Macri instauró desde el 2015, necesitaban destruir todo para decir, ¿vieron el populismo? ¿Vieron el peronismo? ¿Vieron Cristina? Y ahora hay una sociedad que demanda volver a lo que se hizo bien en la Argentina en los últimos años. Y el presidente Macri volvió a llamar al presidente electo no, a Alberto Fernández, candidato presidencial. Lo hizo ayer, lunes, otra vez una llamada al teléfono. Hoy lo reveló en Radio 10 el propio Alberto Fernández. Conversación correcta, amable, donde él estaba preocupado por lo que estaba pasando en Nueva York, me transmitió su preocupación, yo la compartí, la preocupación. ¿Pero sabe lo que está pasando en Chubut? Bueno, no sé, pero ayer era razonable que se preocupe por lo que estaba pasando en Nueva York, porque hubo un movimiento muy difícil. Y entonces me planteó su preocupación, le di mi opinión, me preguntó si podíamos hacer un encuentro de equipos económicos, yo le expliqué que yo no quería que empiecen a especular con nombres. Primero, ¿por qué no me mandás una de tus personas? Digo, porque si te mando una persona van a empezar a decir que me invito a economía. Bueno, y entonces ¿por qué no hacemos un encuentro de equipos? No, yo con todo gusto, si vos convocás a los equipos de todos, sumo a mi equipo. Pero sumá a los equipos de todos, porque si no aparezco como corresponsabilizándome y como co-gobernando con vos, cuando en verdad no estoy co-gobernando con vos. Pero fue una charla buena, de verdad, y yo lo que le he dicho al presidente es que debemos preservar la institucionalidad, debemos preservar su investidura, que a veces siento que los propios no preservan la investidura, su propia gente no la preserva, y que tenemos que ver cómo vamos llevando este tiempo. Yo sé que es un momento difícil, yo lo sé, y la verdad es que no quisiera estar en sus zapatos, yo lo sé. Y yo realmente, francamente entiendo la incomodidad de él. Yo lo entiendo porque está en una situación difícil que la verdad no se la deseo a nadie, tampoco a él. Bueno, pero es él el que tiene que decidir. Es él el que tiene que decidir. Sí, por claro. Mucho que lo entienda y lo comprenda, es él el que tiene que decidir. Si en algo podemos ayudar, bienvenido sea. Yo ayer le propuse cuando me habló de esta idea de juntarse con el equipo de Hernán Lacunza, le dije que me parecía que estaba bien, pero que invite a todos, que no me invite solamente a mí, que invite a todos, que invite al equipo de La Baña, que invite a todos. El hecho de que a uno lo hayan votado más que a Macri no le da el poder de resolver, el poder de resolver lo tiene Macri.
Pero ahí, muy buena la respuesta de Alberto Fernández, está lo que venimos sosteniendo aquí. El gobierno busca ganar tiempo, mientras buscan, por otro lado, en forma irresponsable, ganar votos. Ojo, porque lo vengo advirtiendo desde la semana pasada. No sea cosa que el gobierno, porque ya lo ha hecho, que es un gobierno tramposo, quiera embaucar a la oposición, la quiera hacer corresponsable de una crisis que la oposición no generó, que generó este gobierno. Por eso hay que ir con pies de plomo. Otra vez vuelven a convocar al diálogo, reitero lo que decía recién, y los 10 puntos famosos que hizo Frigerio, que se reunía con todos, que le entregaban carpetitas, ¿por qué no las desempolva y le dice la Cunza, ya lo hicimos, acá tenés, a ver si algo te sirve? Buscan ganar tiempo, son tan irresponsables y además nunca asumieron ningún tipo de responsabilidad, no la quieren asumir ahora. Quieren irse con el menor costo posible. Por eso cuidado, cuidado. Algunos ya desde la oposición hoy le dijeron que no van a ir a esos encuentros, que están propiciando ahora, antes era el Ministerio del Interior, ahora al Ministerio de Economía. Cuando fueron al fondo no consultaron a nadie. A nadie. Y fueron muy soberbios durante estos años, cuando Macri decía una y otra vez, cuando la economía se caía, este es el camino, vamos por este camino, es el único camino. No era el único camino, señor presidente. Ustedes quisieron hacer una Argentina de ricos para ricos, de pocos para pocos, de una élite social, y la sociedad ha plebiscitado. Habló también Alberto Fernández hoy en su visita a Radio 10, en el programa de González Oro, del dólar y de la unidad del peronismo y del Frente de Todos, cada vez más consustanciado en un esquema de poder futuro. Lo que le pasa a los mercados es que saben que hoy el gobierno tenía que pagar 2.600 millones por la por la repo, pues otro bono, y que seguramente para contener el dólar iban a tener que vender otros decenas de millones de dólares, con lo cual todos calculaban que hoy las reservas iban a caer cerca de 3.000 millones de dólares, y entonces los mercados se enteran de esto y actúan como actúan. Pero vos responsablemente le pediste al presidente en la primera comunicación telefónica que cuide las reservas. Es lo que creo que debe hacer el presidente, exactamente, claro, cuidar las reservas. Y no porque bueno, hasta acá pareciera ser que están decididos a liquidarlas a cambio de que el dólar no se escape. El dólar ya se escapó de tal modo, yo además le recuerdo a la gente, ¿no? Llegó a costar 67 pesos el dólar. 67 hasta pesos. Que yo fui y dije, miren, Álvarez Agis dice que el dólar a 60 está bien, yo entiendo que él debe estar diciendo esto porque a 60 el dólar ha recompuesto la diferencia con la inflación. Y entonces logramos bajar el dólar a 59, 58 y está en 57. Hay que hacer un esfuerzo porque el dólar no se mueva, pero no a este costo, ¿no? No a el costo de liquidar reservas todos los días. Y Massa sumó básicamente porque él era el símbolo de la unidad. Claro. La unidad sin Massa no hubiera sido unidad. Tal cual. Esa es la verdad. La gente esperaba que la unidad fuera con Sergio. Y en ese sentido sumó mucho. Y sumó mucho, a mí me sumó mucho en su acompañamiento, me acompañó en todas las veces que le pedí que me acompañe, en las giras por Córdoba, en las giras por Mendoza, en las giras por Santa Fe, siempre estuvo. Y Sergio suma, porque el masismo existe. Sí, claro. El masismo existe. Yo le tengo mucho cariño y creo que él va a ser una pieza importante en el futuro. Bien, definiciones de Alberto Fernández, definiciones serias, responsables, de alguien que ha estudiado, que ha analizado, que se reunía y se sigue reuniendo, como anoche lo dijo acá Nicolás Trota, en forma permanente, semanal, con equipos técnicos, y que conforman con los gobernadores del peronismo y los otros factores de unidad, diputados y senadores, un verdadero esquema de poder en la República Argentina. Es lo que se necesita. Por eso tal vez los mercados ya no le temen al cuco que inventó el macrismo. Le creen a la realidad de por dónde pasa hoy y pasará en el futuro el verdadero poder y lo que se ha buscado en esta unidad lograda, por suerte, para salvarnos de este marasmo económico.
hay que estar siempre, les digo yo, muy atentos a cuestiones, a cosas que se dicen, muchos dentro del macrismo. Dentro del macrismo hay una corriente, lo intentaron hasta hace poco, la propia Carrió, de solucionar, según ellos, solucionar la condena a los genocidas, a los máximos referentes de la pasada dictadura militar. Y hay sectores del macrismo que siguen pensando en que liberaron una batalla contra el comunismo en la Argentina. Sí, siglo XXI, 2019, lo siguen pensando. Preste atención, porque no lo va a ver en ninguna otra parte. De esto también hay que estar en advertencia permanente en la Argentina de hoy. Preste atención durante este fin de semana que pasó. Inauguración de la Sociedad Rural de Federal en la provincia de Entre Ríos. Su presidente, Roberto Ildarraz, lo que dijo, que espero, este hombre que está ahí, este hombre que tiene imagen, que espero que algún fiscal ya esté actuando de oficio. Escuche la barrabasada que dijo. Habrá errores, pero muchos menos errores de lo que significa tener un país que se va, después de tantas generaciones de trabajo, hundiendo. Nosotros somos gente de trabajo y hemos ayudado a este gobierno a levantarlo. Por favor, sigámoslo ayudando y votémoslo. Votémoslo porque los malos crecen más que los buenos. Y yo las viví tantas cosas en la vida. Calculen que empezando por la lucha militar que hubo, que tantas todavía siguen presos los que nos dejaron, los que nos liberaron, muchos de ellos del comunismo. Pero entonces, señores, digamos, viva la patria, pero viva la patria y convenzámonos de que hay que votar, de que hay que votar bien, o al menos malo, por lo menos, y después sí, ahí, con el voto en la mano, empezar a luchar y obligarlo al gobierno que cumpla con sus. Bueno, ahí está, sectores del macrismo, muy arraigados, consustanciados con la pasada dictadura militar. Y esta barbaridad, liberaron del comunismo. Y hoy se siguen expresando de esta forma, gracias a la democracia, que seguramente ellos combatieron. Gracias a la democracia. Pero esperemos que haya algún fiscal que pueda actuar de oficio. Juan Amorín, buenas noches, Juan. A escena. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. ¿Cómo me gusta salir de detrás? Sí, y en cualquier momento te llevamos a un teatro, total. Sí, claro. Ya puedo tener mi propio show. Ya hubo periodistas que fueron, no le fue tan bien, pero bueno. Bueno, cosas que pasan. Tal vez ahora tengan que volver al teatro. Vamos a hablar de algún funcionario al que le fue muy bien, evidentemente. ¿Vos te acordás que Roberto Lavagna hace poco tiempo había referido que había que investigar quiénes estaban detrás de estos acuerdos tan perjudiciales para la Argentina, de estas demandas que muchas empresas hacían ante el CIADI y que terminaban obteniendo cientos de millones de dólares por parte del Estado argentino sin ningún tipo de reproche? Es decir, Argentina no ponía defensa alguna y pagaba cash lo que las firmas le demandaban ante el CIADI. Recordarás, porque lo desarrolló muy bien Aleberco desde hace bastante tiempo y terminó en una denuncia penal, que la familia Macri está involucrada en el negociado de autopistas del Sol. El Estado argentino le pagó 500 millones de dólares a la firma Abertis, socia de los Macri en autopistas del Sol, por el peaje correspondiente desde el año 2002. Decían ellos, como teníamos dolarizadas las tarifas, nosotros perdimos un montón de plata. Bueno, hay otro funcionario que aparentemente también tiene cierto grado de involucramiento en esto, y no solo en el acuerdo de autopistas del Sol, sino también el de concesionarios del oeste, y es el titular de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez. Ahora te voy a explicar por qué parece estar involucrado el titular de YPF, que denunció al Estado ante el CIADI y después pasó del otro lado del mostrador y sus firmas ganaron mucho dinero. Si te parece, vamos a empezar recapitulando un poco de qué se trata esto. Es realmente un escándalo que obviamente si llevara la letra K estaría siendo tapa de todos los diarios todos los días. Perdón, me imagino que Laura Alonso ya habrá tomado nota, ya estará haciendo alguna investigación.
Ella no querella a funcionarios, recordad. Está muy en silencio desde el 11 de agosto la señora Laura Alonso a través de la red social Twitter. Tal vez está full con la auditoría. ¿Te acordás que nosotros mostramos que ella desmintió la auditoría que le estaban haciendo y finalmente tuvo que rectificar? Arreglando papeles estará Laura Alonso. Hay bastante por arreglar. 11 de agosto de 2015, un día después de las PASO, que dejaron muy bien posicionado a Mauricio Macri hace 4 años para obtener el gobierno, Autopistas del Sol le reclama al Estado argentino 1.100 millones de dólares por supuestos atrasos tarifarios, lo que explicaba recién. Meses después, el 7 de diciembre de 2015, a 3 días de que asuma Mauricio Macri y ya concretado el triunfo del actual mandatario, la cuestión va a seguir y justamente se eleva ante el CIADI ese mismo reclamo, ¿sí? No se había resuelto absolutamente nada y la firma Abertis, socio del presidente, se presenta ante el Tribunal Internacional del Banco Mundial. Vamos a 2016, ya con Mauricio Macri en el poder, insisto, socios de Mauricio Macri. Vialidad Nacional le pide la inmediata renegociación integral de los contratos para que en el plazo de 40 días se arribe un acuerdo final. Una cosa realmente muy extraña. Bueno, lo terminó explicando muy bien la ex trabajadora de Vialidad Nacional, Julieta Ripoli, justamente en el programa de Ale Berco hace unos días. Y después, el Estado argentino desiste de la demanda. Abertis y el Estado argentino dicen ante el CIADI, ya lo solucionamos. ¿Por qué lo habían solucionado? Vamos a la siguiente placa. Le pagaron cash 500 millones de dólares a Autopistas del Sol. Acá lo tenés. ¿Te acordás que te había mostrado que Macri delegó la firma? Claro. De hecho, que firmó Michetti el acuerdo. Sí. Y en ese mismo acuerdo de renovación de los corredores viales, Autopistas del Oeste le conceden 245 millones de dólares, Grupo Concesionario del Oeste. 745 millones de dólares perdió el Estado argentino sin poner una coma, sin ejercer defensa alguna. Dijo, ¿cuánto me reclaman? 1.100, bueno, arreglamos por la mitad, arreglamos por 500 millones de dólares, sin hacer una auditoría interna, sin que se resuelva nada en la justicia argentina, con todas las de ganar ante el CIADI. 745 millones de dólares perdimos todos los argentinos en este acuerdo espurio. ¿Y por qué señalaba al titular de YPF? Bueno, porque perteneció a Autopistas del Sol a través de la firma Abertis y fue presidente de Concesionarios del Oeste. Vamos a ver. Están en todas. Impresionante. Esto es Abertis Sociedad Anónima, dossier corporativo del año 2015. Ahí lo tenés. Miguel Ángel Gutiérrez Méndez, como uno de los titulares del directorio de Abertis. ¿Qué quiere decir esto? El titular de YPF denunció al Estado cuando era parte de Abertis, denunció al Estado argentino por 100 millones de dólares, 1.100 millones de dólares, pasó del otro lado del mostrador, mientras tanto siguió unos meses más en Abertis, renuncia a la firma y el Estado argentino le concede a la firma de la que supo formar parte durante muchísimos años 500 millones de dólares cash. Una cosa, cuanto mínimo uno dice, bueno, hay conflicto de interés allí en todo esto, totalmente. De mínima. Acá lo tenemos en el reporte anual de 2013, Miguel Ángel Gutiérrez. Yo vuelvo a insistir sobre lo mismo. Denunció al Estado argentino, pasó del otro lado del mostrador y su firma se llevó... Este sería el ejemplo que Roberto Labaña, sin dar nombre, denunció en su momento. Bueno, y en Grupo Concesionario del Oeste, la otra firma fue presidente hasta el año 2005. La demanda del Grupo Concesionario del Oeste abarca desde el año 2002. Yo ejecuté las consultas al titular de YPF, hay que decir que me contestó muy amablemente. Desde su entorno negaron que existiera conflicto de interés, sí confirmaron que formó parte del grupo y que fue uno de los que denunció al Estado argentino, pero dijeron nosotros no entendemos que acá haya conflicto de interés. Gutiérrez no se benefició económicamente de este acuerdo. Lo cierto es que presentó la denuncia, renunció al directorio de esa firma y esa firma se llevó 500 millones de dólares. Bueno, será otro tema para investigar, ¿no? Porque por lo menos hay que investigarlo. Totalmente. Gracias, Juan. A vos, Gato. Enseguidita, Irina Hauser enseguidita nos va a estar contando las últimas novedades de un hecho que hoy realmente hay que repudiar, que fue realmente conmocionante. No sé si tenemos la imagen para adelantar, del policía que mata de una patada. Ahí viene un hombre caminando, con las manos atrás, con algún tipo de problema, por la bicisenda. Llega un policía, llegan tres policías. Le dicen al hombre que se corra y así, de la nada, ninguna reacción del hombre, le pega al mejor estilo karateca una patada en el pecho. Producto de esa violenta acción
de un policía de la ciudad de Buenos Aires, el hombre muere. Es un hecho aberrante, ocurrió en la vía pública y es realmente repudiable. Repudiable. 3 policías con un hombre, dicen que tenía un Tramontina y era una amenaza. El hombre en ningún momento ativó a nada, venía con las manos atrás. Y uno se pregunta realmente, ¿qué policía estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires que mata de esta forma a una persona que venía caminando sin tipo de problema? Ya te lo vamos a contar todo con Irina Hauser, porque está con toda la información. Hay novedades de último momento también de la justicia, ¿eh? Bueno, nos vamos a meter ya en el tema económico, que es el tema preponderante por estas horas. Está Agustín Datelli, buenas noches. ¿Qué tal, Agustín? Gustavo, cómo estás? Y Sergio Chousa, buenas tardes, Sergio, ¿eh? Bueno, a ver, ¿qué impresión, si tenés alguna impresión, de las primeras horas de Hernán Lacunza, no? No, bueno, no hay demasiado para analizar. A ver, hoy a la mañana, después de lo que fue ayer en Nueva York, la caída de los títulos y todo lo que vino ocurriendo con los activos argentinos, estábamos todos con la atención puesta en las 2 conferencias de prensa, te diría, no solo la de Lacunza, que era la novedad porque acaba de asumir, pero más fuertemente todavía en la de Sanderis, porque es quien tiene más instrumentos, más herramientas para intentar de controlar el mercado cambiario. Bueno, la realidad es que en ninguna de las 2 hubo contenido. Las 2 me parece que fueron señales, discursos muy por encima, alguna señal de intento, como por ejemplo el convocar economistas de la oposición, como para tratar de trazar algún perfil más dialoguista, pero la realidad es que medidas en concreto no hubo absolutamente nada. Me parece hoy que el mercado financiero no reaccionó peor, entre otras cosas porque el Fondo Monetario, si bien fue muy lavadito en el mensaje, porque ni siquiera especifica fecha, pero por lo menos dio la idea de que en algún momento no muy lejano va a venir, porque también se había instalado el rumor de que el Fondo Monetario podía cancelar la visita hasta nuevo aviso e incluso corría riesgo el desembolso en el mes de septiembre de 5.400 millones de dólares, que ahora, a partir de esta declaración de hoy, el mercado financiero interpreta que el desembolso se haría igual por lo que marcaban hace un rato, que es esto de que la revisión se hace con datos hasta junio sobre el segundo trimestre, y el gobierno dice formalmente hasta ese momento cumplimos. Bueno, lo que va a haber que ver es si el Fondo Monetario, regido por una lógica geopolítica, ¿no?, desde el gobierno de Estados Unidos, etcétera, sigue persiguiendo los mismos intereses y está dispuesto a realizar este desembolso o no. Si uno mira lo que está pasando con la economía, por más que los datos hayan cerrado hasta junio, bueno, uno entendería que en este contexto el fondo tendría por lo menos que sentarse, plantear un nuevo acuerdo, ver qué pasa con ese nuevo acuerdo para decidir si el desembolso lo realiza o no lo realiza. La situación de la economía argentina, la verdad es que es muy crítica, muy crítica. ¿Qué puede hacer Lacunza en 2 meses? No, prácticamente administrar nada. La crisis, que Sí. no se vaya todo fuera de más del descontrol de lo que está ahora. Sí, porque el margen de maniobra es muy acotado. Aparte, enfrenta un dilema. Vos fijate que, por ejemplo, algunas medidas que podría llegar a tomar, hay que ver si es de interés de este gobierno, porque nunca encaró ese camino, pero si podría llegar a tomar medidas que atiendan la situación económica, la situación social, la situación del mercado interno, es decir, transferir recursos hacia sectores que tienen que ver con el mercado interno, mejorar el poder adquisitivo de los salarios, etcétera. Primero, no solo nunca fue la intención de este gobierno transitar por ahí, sino que además enfrenta un dilema porque eso implicaría alejarse de la meta fiscal, que es una de las condiciones que le exige el Fondo Monetario para realizar el desembolso del mes de septiembre, que si no te lo realiza, corres el riesgo de que esto se venga abajo como un castillo de naipes. Claro. Entonces, la situación realmente es muy delicada. Vos lo que necesitas en esta situación que enfrenta la economía, lo que está pasando en el mercado financiero sobre todo, es lograr un fuerte shock de confianza, lograr restablecer la confianza en la economía argentina. Ahora vos me vas a decir, ¿puede Lacunza solo? No puede. ¿Puede este gobierno que Ese está, es el tema, digamos, políticamente desautorizado? Claro, el gobierno está completamente debilitado después del resultado de las PASO. Entonces, eso nos generó una trampa, digamos, a partir de las PASO. Esto que algunos en teorías matemáticas llaman el dilema del prisionero, ¿no? Digamos, hay una trampa que es difícil de resolver. ¿Cómo haces? Tenés un gobierno absolutamente debilitado, intentando, o que debería intentar regenerar la confianza, y del otro lado tenés a Alberto Fernández, que da mensajes de confianza, que dice, como lo escuchamos recién, cosas muy coherentes para lo que viene en la economía argentina, pero que no deja de ser un candidato hasta que no se ratifique en octubre. Hoy Lacunza y Sanderis no tendrían que haber dicho cuál era el plan financiero para 2020, porque
se limitaron a decir vamos a evitar que el dólar se dispare vendiendo reservas. Sí. Pero el mercado sabe que podés vender reservas hoy, pero si no tenés un plan a los próximos 4 meses y para 2020 vas derecho a un default. Es que yo creo que ese plan no lo tienen, digamos, por eso es que no se lo comunica. Digamos, me parece que lo único que se hizo fue decir, bueno, a ver... Entonces no venda más reservas. Claro, bueno, es que es difícil la situación, porque además, digo, uno esperaba, quizá, incluso si el Banco Central quería poner una barrera infranqueable, decir, bueno, vamos a poner una orden de compra de, como se hizo en algún momento, ¿te acordás? 5.000 millones, en algún precio, en estos precios que hay ahora, que como ya explicamos por cuestiones macroeconómicas, de equilibrio de la cuenta corriente, etcétera, son precios lógicos, y que no pase de ahí y mantener la estabilidad. Ahora no hicieron eso, dijeron, vamos a seguir interviniendo como lo hicimos la semana pasada, y hoy de hecho hubo 3 licitaciones que completaron 112 millones de dólares de venta. Una por 50, otra por 28 y otra por 14 o algo así. Ahora, digo, si el Banco Central va a asumir el mismo comportamiento que la semana pasada, donde corre de atrás una situación, donde el mercado lleva los dólares en las licitaciones y después el dólar sigue subiendo, bueno, estamos en lo mismo que estuvimos en el 2018. Rifamos las reservas del Banco Central, no evitamos el movimiento devaluatorio y no evitamos el impacto sobre la economía real, que esto es lo peor, porque a veces el que nos mira del otro lado dice, todo muy lindo con este análisis de financiero, que va, que viene, el riesgo país, pero ¿qué pasa en mi bolsillo? ¿Qué me pasa a mí en mi economía? Bueno, nada bueno va a ocurrir a partir de este escenario, con la foto que tenemos hasta hoy, y ni te cuento con la película que puede llegar a venir de acá en adelante. Bueno, la economía real, Sergio, hoy la UIA mostró nuevos índices del industricidio en la Argentina, nuevos índices para abajo de la industria. Sigue creciendo la industria. No hay un sector de la economía real que se esté recuperando. A ver, los últimos números que tenemos en materia de industria son una caída de casi 7%, la construcción casi 12%, el empleo registrado de la economía destruyó más de 200.000 puestos de trabajo solamente en un año. Las ventas que uno hubiera esperado que para esta altura del año, producto del plan alivio del mes de mayo, hubieran verificado al menos un rebote macroeconómico, como en 2017 nada de eso ocurrió. 12,5 cayeron las ventas para el Día del Niño, tremendo, no hubo regalos para los niños. Sí, y esto es producto de que obviamente el poder adquisitivo de los salarios está licuado y también es producto de que hoy en día tenés una economía totalmente paralizada. Y parte de la paralización viene derivado del programa macroeconómico, de la incongruencia de que las tasas de interés sigan el 75%, a pesar de que a todas las luces, habiendo pasado ya casi un año, se demostró que es un instrumento totalmente absurdo, totalmente inocuo para controlar el tipo de cambio. Entonces, acá hay un doble fenómeno negativo. Por un lado, invertís reservas internacionales, como ocurrió hoy, estos 3.000 millones de dólares, que en parte se explican por el efecto de la cancelación del RIPO, pero en parte alrededor de 400, 500 millones de dólares son por las licitaciones que comentaba Agustín y son por salida de depósitos. No solamente perdés la reserva, sino también mantenés paralizada a la economía real con tasas de interés que son absurdas, por lejos, triplicando a Venezuela como el país con tasas de interés más altas del mundo. Ahora, no fue irresponsable, ahora tenemos que cambiarte el micrófono, Sergio, ya estamos. ¿No fue irresponsable, aparte de Sanleri, cuando le preguntaron, decir, no hay plan B? Es decir, ¿qué va? ¿Mueren con las botas puestas? Sí, claro. No hay... Es lo mismo que decía, ¿para qué la CUNSA entonces llama al diálogo? Es toda una puesta en escena. Sí, es que ratifica la línea que el gobierno viene sosteniendo hace rato. La línea de este es el camino, no existe otro, es por acá, pero más rápido, no hay otra solución. Bueno, ratifican lo mismo. Yo creo lo mismo, que en la conferencia de prensa de hoy, ese llamado fue parte de una puesta en escena también para generar alguna idea dialoguista. Vamos a ver en los hechos qué es lo que termina ocurriendo. Hasta ahora hubo una reunión en el día de hoy con Marco Lavagna, tengo entendido. No más que eso, habrán conversado sobre la realidad macroeconómica y no creo que mucho más. La cuestión es que, a ver, Alberto Fernández hace rato que lo viene diciendo, el modelo económico que desde la oposición, desde el Frente de Todos, ¿no?, que es el principal partido de la oposición, tienen en mente para ejecutar, se contrapone absolutamente con el modelo económico que este gobierno ejecutó durante los últimos 4 años. Entonces, uno puede ir, dialogar, se entiende la necesidad de generar confianza, es muy importante que en este contexto se esté dispuesto a hacerlo. Ahora, los puntos de encuentro, bueno, va a ser complicado encontrar puntos de encuentro cuando la propuesta es un modelo absolutamente diferente al que viene nada. Además, a esta altura, Sergio, a esta altura del partido, cuando el gobierno en 3 años y medio nada hizo por cambiar el rumbo, ¿qué podrá hacer en 2 meses? Es absurdo, el cambio de ministro, y se notó hoy en la conferencia de prensa, fue un cambio para no cambiar nada. Digo, Hernán Lacunza puede ser por ahí un excelente piloto de tormenta, pero en la provincia de Buenos Aires su gestión, lo único que fue gestionar la toma de deuda, ¿no?
toma deuda que la provincia de Buenos Aires aumentó 20% en dólares, siendo una provincia que no imprime dólares, con lo cual la situación de sustentabilidad en materia de deuda de la provincia de Buenos Aires es bastante compleja. Pero me parece que el gobierno desperdició dos oportunidades que tenía, que fueron muy evidentes en estos días. Yo digo, en los precios de los activos argentinos de la última semana estaba virtualmente descontado un movimiento financiero muy importante, el de regular y el de terminar con la fuga de capitales, ¿no? Y sobre todo con la bicicleta financiera, ¿no? Estaba virtualmente descontado un efecto de desdoblamiento cambiario. Y al menos podría haber dado un golpe en la mesa, haber disciplinado los mercados, regulando los plazos para el establecimiento de los capitales, para que no se puedan ir automáticamente aprovechando la bicicleta financiera. Y eso estaba descontado en los precios de los activos, ¿no? En parte eso explica la caída del 10% Sergio, del día de ayer. El Banco Central dice que lo estudió, pero que llegó la orden de Washington, eso no se toca. Sí, bueno, sí, claro, sí, pero ahí también hay algunas incongruencias en lo que esperaría el Fondo Monetario Internacional y lo que termina implementando el Banco Central. Sin ir más lejos, el comunicado de hoy que ustedes mencionaban, que fue muy escueto, cuando el Fondo Monetario, sabemos, cuida milimétricamente cada una de sus expresiones, denotaba claramente que ya no hay una compatibilidad con la política económica que está implementando. ¿A qué me refiero? Siempre el Fondo Monetario fue partidario de que la moneda flotara, ¿no? De no gastar, malgastar los dólares, que son, en última instancia, los que tienen que sustentar la devolución de la deuda a mediano y largo plazo. Es decir, el plan del FMI era, te ayudamos a ganar las elecciones. Fracasó eso, por lo tanto, para el FMI ya no sirve más este plan. Financió la campaña hasta las PASO, financió la campaña de Macri. Claro, lo que pasa es que, te repito, la clave, a partir de este análisis que vos haces, es, bueno, ¿qué reacción va a tener de acá a septiembre? Porque el desembolso de 5.400 millones de dólares de septiembre, con el Fondo Monetario, que ya se le rompió la jugada, como vos decís, la idea era financio a Macri para que tenga un resultado coherente en la PASO y tenga chances en octubre, eso no existe más, ya quedó dinamitado. Bueno, ahora, ¿qué actitud va a tener? ¿Va a llevar adelante el desembolso en septiembre? Esa es la duda que hoy está mirando el mercado financiero con mucha atención. El mensaje de hoy fue interpretado como parece que sí, parece que estarían dispuestos a partir de esto que dijeron a realizar el desembolso, respiremos un poco más. Ustedes piensan que el mercado financiero, que es dominado pura y exclusivamente por la codicia, lo que hace es mirar en el día a día cuánto tiempo más va a poder seguir usufructuando una situación de alta tasa de interés, de precio de títulos que no se derrumben del todo, etcétera, y va a ir midiendo el minuto a minuto. Eso es lo que estamos viviendo. Ahora, la realidad de la economía. Ahora también yo creo que el fondo ya tomó nota de que se viene otro gobierno en la Argentina. Claramente. Que toda la plata que invirtieron en algún momento, ellos mismos deberán asumir la responsabilidad que nunca asumen. Claramente, y tendrá que enfrentar también un refinanciamiento de plazos, porque el acuerdo que hizo este gobierno no solo estalló por el aire porque no cumplió nunca. Vos pensás que ya son varios acuerdos los que firmó y en ningún caso cumplió con las metas acordadas. Y aparte, en cuestión de días, las metas dejaron de dar sentido. Bueno, además se comprometió a un perfil de vencimientos, de repago de esta deuda, muy concentrada entre 2021 y 2023. Bueno, eso tendrá que refinanciarse y extenderse a lo largo del tiempo. El tema es que hoy la responsabilidad institucional está a cargo del gobierno, pero quien va a enfrentar esa situación va a ser el nuevo gobierno, que según el resultado de las PASO... ¿Te acordás, Gustavo, cuando el FMI decía la deuda argentina es sustentable, no con alta probabilidad? Sí. Bueno, te lo van a hacer valer. Bueno, y hasta hace una semana decían que venía bárbaro, el fondo decía venía bárbaro. Forma parte de la irresponsabilidad histórica que el Fondo Monetario... Ahora, no es problema del fondo, es problema de Argentina, que vuelve a un camino equivocado, que nunca ayudó a nada, a nada. Y el Fondo Monetario, digo, está en una situación complicada, porque vos pensás que el 70% más o menos de toda la deuda que la tiene con Argentina. La tiene con Argentina. Sí, claro. Entonces, además tiene un problema que para la negociación, eventualmente, si se encara una renegociación en manos de otro gobierno defendiendo el interés argentino, bueno, es una carta esa, ¿no? Claro. Hay un viejo dicho entre los economistas que dice, si te debo 10.000 pesos, el problema es tuyo, si te debo 10 millones, el problema es mío, si te debo 10 millones, el problema es tuyo, ¿no? Entonces, ahí, bueno, en ese sentido, me parece que también la evaluación es de más mediano y largo plazo, no solamente sobre si llegan a octubre o si llegan a diciembre, sino también que, a ver, el programa monetario y financiero para 2020, que todos los analistas dicen que no es muy restrictivo, que no es muy complejo de cumplimentarse, implica que se tengan que renovar las LETES, estas letras en dólares de muy corto plazo, aproximadamente en la mitad de los vencimientos.
y el Banco Central, el Tesoro, no está logrando renovar nada. ¿Por qué? Porque hoy en día los inversores le piden una tasa de interés altísima. Pues esto obviamente es lo sintomático de que los bonos tienen precio de default. Hay algunos bonos que están teniendo un rendimiento de arriba del 50%. Es una economía virtualmente en default, ¿no? Y ahí me llama la atención hoy una interpretación que se le dio de parte del mercado y de algunos analistas un poco sesgados sobre el rescate, mencionaban, del repo que rescataba bonos por el orden de los 12.000 millones de dólares, solamente perdiendo reservas por 2.600 millones de dólares, ¿no? Entonces, vos rescatás 12.000, más de 12.000, y solamente invertís en reservas por 2.600. Claro. ¿Qué pasa y qué es lo sintomático de eso? Que los bonos argentinos no valen nada, son papel pintado. Bueno, gracias Agustín, gracias, como siempre, gracias Sergio.